se conecta. Ajá. A ver si ya sale. Ya sale. Sí. Esa atención psicológica enfermera está transmitiendo ahorita todos nosotros. Ya dice uno. Y ahorita es el Cris, ¿no? ¿No? Sí, más bien. Hola, hola. Ay, Dios. Hola, salúdenos, ¿desde dónde nos están viendo? Hola, hola. Ya había Mau. Ah, salúdanos, Mau. Bueno, pues mientras, salúdenos, por favor, desde dónde nos ven. Y bueno, mientras vamos a empezar a presentarnos. Bueno, pues yo soy la psicóloga Paola Guerrero, soy la que administra esta página, Atención Psicológica Alfa y Omega. Soy la directora de esta clínica y pues ya anteriormente me habían comentado, me habían hecho hincapié mucho en este tema, también en los mensajes por inbox en esta página. Pero sí les voy a pedir que de igual manera nos sigan enviando mensajes con respecto a qué temas quieren que nosotros estemos abordando. Les comunico que dentro de 8 días también vamos a tener otro live con otros psicólogos que trabajan aquí en la clínica. Y sabemos, o de antemano lo saben, que todas estas transmisiones en vivo, estos lives, es precisamente para que ustedes puedan resolver dudas. Al final es para ustedes este live y nos ayudan muchísimo con sus preguntas, con sus comentarios, con sus aportaciones. Durante toda la transmisión vamos a estar resolviendo dudas, esa es la idea, vamos a estar resolviendo dudas para que ustedes puedan conocer más pues sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy nosotras, antes que nada quiero que te presentes. ¿Cuál es la función que tienes aquí? Y hola, buenas tardes. Mi nombre es Dachel Rodríguez, psicóloga de aquí de la clínica Alfa y Omega. Y bueno, pues llevo aquí con Pau como 4 meses, me parece, apenas iniciando. Y bueno, está a mi cargo el curso de los niños, el curso infantil y los cursos de verano. Entonces, esa es mi labor aquí en la clínica y también terapia individual, terapia familiar, terapia en pareja, terapia infantil y terapia para adolescentes. También estoy para servirles. Muy bien. Pues bueno, como ustedes se han dado cuenta, ya varios psicólogos y psicólogas se siguen integrando. Estamos muy contentos, esta clínica sigue creciendo. Y al final les vamos a decir todos los servicios que tenemos en esta clínica, ¿vale? Pero bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con el tema que es neurosis. Es un tema bastante fuerte, bastante interesante. Y como les vuelvo a repetir, si tienen dudas, por favor háganlas saber para que nosotros podamos contestar y compartan, por favor, sus opiniones. Salúdennos, por favor, desde donde vienen, lo vuelvo a reiterar, salúdennos, por favor, si se escucha bien, si estamos bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que otra vez no están saliendo los comentarios, pero aquí está. Bueno, está a ver qué Mau, dice. Enrique Okay. Mario, hola muñecas, buenas tardes desde Pachuca. Ajá. Bueno. Y Cris. Ok, bien, pues, ¿qué onda, Dachel? ¿Qué es la neurosis?
Y a la neurosis, la verdad es un significado muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta palabra, en sí lo escuchamos porque hay grupos de neuróticos o así, pero no es solo una enfermedad, sino el concepto neurosis está basado en varias enfermedades, el cual todas son originadas por la mente. Ahora sí que son psicológicas las enfermedades, son trastornos, ahorita lo vamos a platicar más a detalle cada uno, pero en sí la neurosis, el concepto general es muchas enfermedades que se origina en el concepto. Pero también la neurosis se conoce como la enfermedad del espíritu. Entonces, si hablamos de la enfermedad del espíritu, estamos hablando del alma. También la neurosis se origina porque nosotros no expresamos emociones, porque no expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, ni mucho menos lo comunicamos, ¿no? Entonces, la parte de la neurosis va muy relacionada a la parte de no expresar emociones. O sea, ¿a qué me refiero? Que soy una persona que reprime las emociones. Todo esto tiene un origen porque entonces lo sabemos que desde niños nos reprimen. ¿De qué manera? Nos castigaban porque si me enojaba había un problema, porque si temblaba había un problema, porque si contestaba porque le decía algo a mis papás, entonces me regañaban y yo tenía que reprimir todo. Porque entonces los niños, ¿cómo son los niños, Dashiell? ¿Cómo son bien expresivos o cómo son? Sí, la verdad es que los niños no tienen barreras. Los niños se comunican y se expresan de tal manera que sean entendidos, vaya. ¿Por qué? Porque, bueno, me tocó estar en el curso de verano y la verdad hablar con niños de emociones es muy fácil porque ellos saben qué es la felicidad, qué es la alegría, qué es la tristeza, qué es el enojo. Claro, en sus conceptos y en sus definiciones, pero saben qué les molesta, saben identificar cuál es ahora sí que el objeto que les hace daño o el concepto que tienen arraigado en su corazón. Y la verdad, trabajar con niños en emociones es muy fácil y creo que los niños son como ejemplo para nosotros, que es fácil, o sea, hablar de nuestras emociones no es complicado, pero de aquí se desata todo eso, estar reprimidos. Y es que, por ejemplo, es muy claro todo esto que mencionas con respecto a los niños, porque los niños son muy naturales a la hora de expresar cualquier emoción. Y algo que hemos visto en terapia muchas veces con respecto a los papás es de que los mismos papás son los que reprimen a los niños. Entonces ahora ellos son a los que tenemos que tener en terapia porque ahora no saben decir lo que sienten. Y realmente los que tienen que estar en terapia son los papás, ¿no? Entonces muchas veces pues nos habitan a los niños para que nosotros los arreglemos, ¿no? Pero los papás pues muchas veces no se hacen cargo, incluso hasta a los mismos padres les cuesta trabajo expresar lo que sienten. Y eso es un problema tremendo porque desde ahí, desde la idea que no puedes expresar porque es malo, porque además los niños como son bien naturales, pero también dicen muchas verdades. Entonces cuando nos dicen las verdades, ¿qué hacemos? No nos gusta, nos duele. Y ya sí, tuve un paciente en sí que tuve a sus papás y les dije que primero los tenía que ver a ellos, precisamente. Primero los tenía que ver a ellos y después atendí al niño, porque el niño estaba muy reprimido, no expresaba nada, no me decía nada. Entonces, al momento de que me voy con los padres, efectivamente pasó eso. La mamá sí quiso, vino a terapia y el papá me dijo que ya no quería, que eso no le gustaba. ¿Por qué? Porque me traía a su hijo, más no que quería venir él. Y es ahí donde vemos pues la responsabilidad. ¿Y por qué los niños se comportan de esa manera? Porque desde su casa no les enseñan a expresarse. Así es, entonces ya vimos que es un problema, ya vimos el origen, pero sobre todo la neurosis se manifiesta en el sistema nervioso central. Por eso ahí vemos a la gente que es muy nerviosita, ¿no? Hablamos de los nervios, o sea, las personas que son neuróticas están tronadas totalmente de los nervios. ¿A qué me refiero? Que tenemos una destrucción mental, física
y emocional. O sea, ya hay una destrucción, ya hay un problema, un conflicto a nivel físico, mental y emocional. Eso es lo que hace pues la neurosis. Y como está en el sistema nervioso central, directamente pues afecta en el cuerpo. Sí. Y entonces ahí vienen ya las manifestaciones a nivel físico. Esto no tiene un origen biológico comprobado, ¿no? Entonces no hay, como dijimos, no hay bueno, que no es comprobado, pues todavía, ¿sale? Sí, no es patológico. Exactamente, esa es la palabra. No es patológico, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de lo que ahorita mencionaba Dachel, tenemos varios trastornos que vienen de la neurosis, ¿vale? ¿Con cuál empezamos a hablar? Que ellos nos digan. Y ya, si quieres empezamos con, bueno, hay trastornos de la personalidad, hay muchísimos trastornos de la personalidad, pero investigando un poquito entre las dos, pues estos vimos que detonaban un poquito. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros mismos nos engañamos al decir que no tenemos el suficiente valor para cambiar, o así nacimos, o así crecimos. Desde el origen, como ahorita lo vimos, ahora sí que la neurosis está en todos, pero de nosotros depende si la convertimos en una enfermedad que nos domine toda nuestra vida o la queremos detener. Entonces, un trastorno de la personalidad que en lo personal, y también a Paul se lo comentaba, me llamó muchísimo la atención, fue el de antisocial. ¿Por qué el antisocial? Fíjense que una persona antisocial no sabe comprender sus emociones. Al momento de que no sabe comprender sus emociones, no sabe el bien y el mal. Entonces, cuando él o ella se involucra con un grupo social o está con diferentes personas, no puede hacerlo libremente, porque lo que hace es atacar, porque se siente atacado. Entonces, al no conocer el bien y el mal, tampoco conoce lo que representa ahora sí que como un golpe, sí. Ajá, como algo grosero, vaya, o ignora más bien los sentimientos de las otras personas, ignora que a lo mejor sus palabras o su conducta puede lastimar a otras personas y puede, no solo a otras, sino a su entorno, tanto laboral, familiar, social y en un propio matrimonio. Entonces, el trastorno de la persona antisocial es muy fuerte. ¿Por qué? Porque está tan peleado con él mismo o ella misma, está tan peleado sus pensamientos y sus emociones que no sabe expresarlos, y lo que hace es atacar al primero que se le pase. Entonces, o sea, no se adapta, es una persona que no se adapta a la sociedad. No. Prácticamente todo lo siente como ofensivo, de todo se molesta, de todo está irritable, está enojado, ¿no? Entonces es una persona neurótica. O sea, todos estos, creo que sí lo mencionamos, todos estos trastornos que vamos a mencionar están relacionados a la neurosis, ¿va? Y muy importante esto que dijo Dash, porque dice que todos somos neuróticos, a todos se nos educó con la misma idea de reprimir emociones. Todo lo que se reprime dentro de nosotros se le conoce como implosión hacia adentro, y también está la explosión hacia afuera, que es cuando nosotros somos iracundos, ¿no? También somos lastimeros, y que con nuestra ira llegamos a agredir a las personas. Entonces, si tú ves, o a ti te pasa que de repente estás de pinche loco gritando o loca gritando, pero estás así, mira, desquiciada o desquiciado, y a todo mundo le andas mentando la madre, o sea, ¿es por qué? Porque entonces estoy neurótico, porque estoy lleno de ira, ¿no? Entonces no tengo un control emocional. Los neuróticos, como tú y como yo, no controlamos las emociones. Y controlar la emoción no significa callarte la boca, no. Es saber expresar lo que sientes, pero con inteligencia. Aquí el problema es que no somos ni siquiera inteligentes para poder expresarnos, no sabemos, no tenemos la habilidad de expresar lo que estoy sintiendo, porque si yo no conozco mi emoción, ¿cómo madres te voy a explicar que estoy enojado? A lo mejor se me ve mi cara, pero realmente no te sé explicar el por qué estoy enojada
o por qué estoy enojado. Entonces, un antisocial así más o menos se comporta, ¿no? Sí. Sí es así. Sí. ¿No? Justo así. Y hay otro trastorno dentro de la neurosis que es el paranoide. Ay Dios, los paranoides, un ejemplo clarísimo son los celotípicos. Los que todo el tiempo están pensando que le quieren bajar a la novia o a su novia, a su novio, ¿no? Los paranoicos son aquellas personas que sienten que los persiguen, que los cuidan, ¿no? Que todo el tiempo es mandar la ubicación, dónde estoy, o te la mando, o sea, tanto es así ese punto de ser paranoide o celotípico, que es el ejemplo de este tipo de trastorno, que hay un sufrimiento terrible. ¿Qué piensas, Dash, de todo esto? Ay, bueno, para decir, dice Gaby que sí soy. Exacto, Gaby. No, para esto, es que también una persona paranoide, pues se siente como amenazada siempre, ese sentimiento de miedo, de hasta frustración, ¿no? De no poder salir a la calle o no poder tener una pareja estable o, bueno, que la estabilidad en sí no existe, pero el estar tranquilo, vaya, el estar tranquilo en tu entorno, el estar tranquilo con tu familia, con tu pareja, que te dé esa tranquilidad, pues sí es bien feo el pensar que siempre estoy pensando en el que me están engañando, siempre estoy pensando en el que me está haciendo daño, no puede ser tan bueno. Entonces, aquí lo comentábamos un día en un grupo que dicen que del tamaño del ramo de rosas, pues es la traición, ¿no? La culpa. Entonces, ¿por qué pensar que te están dando un regalo por algo malo que hicieron? Así es. O sea, ¿por qué pensar que no puedes recibirlo? Bueno, una persona así paranoide no se permite recibir lo bueno de las personas, ni de las personas ni de su entorno. Todo siempre piensa mal, ¿no? Uh-huh, todo es ataque y eso está mal. Y no tan solo de las parejas, Pau, también los papás. O sea, como papás sí es bien difícil el estar, pues, ¿por qué no te vas a dormir, no? ¿Por qué te esperas despierto hasta las 2, 3 de la mañana hasta que llegue tu hijo? O el simple hecho de ir por él 3, 4 de la mañana a una fiesta porque no te sientes seguro de que se venga solo a su casa. Entonces, también hay muchos ejemplos, no solo la pareja, sino también en medio de la familia hay personas que así son paranoicas y todo lo refieren a un ataque. Que o les va a pasar algo a mis hijos, o ya lo estás viendo descuartizado, o ya te lo robaron, ya te lo secuestraron, no lo sé, y es que es parte de la neurosis, ¿no? O sea, el estar pensando que algo malo me va a pasar es eso. La celotipia es pensar, porque ¿qué es lo que domina a los celotípicos? El miedo. O sea, yo estoy pensando que mi pareja es mía, y como es mía, nadie la tiene que tocar, y que su cuerpo es mío y nadie lo tiene que tocar. Pero aquí entonces nos metemos en muchas situaciones fuertes, porque entonces la celotipia llega a un punto donde me hace sufrir, y entonces realmente estoy pensando que se van a robar a mi pareja. Entonces, como siento que se la van a robar, la cuido o lo cuido, ¿no? Pero algo que debemos de entender o que debes de entender es que aunque la cuides o lo cuides, si esa persona decide, se va a ir, ¿no? O sea, se va a alejar si él quiere o ella quiere, y tú es algo que no vas a poder evitar, no lo puedes controlar. Si te estamos diciendo desde un inicio que no puedes controlarte tú ni tus emociones, ¿cómo es posible pensar que yo voy a poder controlar a los demás? Eso es una locura. O sea, estás neurótico o neurótica porque crees que tú tienes el control de todo y de todos. Hasta tienes el control del tiempo, tienes el control de tus hijos, tienes el control de tu pareja, de todos menos de ti. Entonces eso es estar más menso todavía, ¿no? El creer que yo puedo controlar a los demás, ¿no? Entonces no funciona de esta manera, ¿vale? Hay otro trastorno que es el depresivo. Dash, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se siente? ¿Qué pasa ahí? La persona depresiva no hay autoestima, no hay autocontrol
y no tiene conocimiento de sí misma. Entonces la misma frustración de al no conocerse le genera una tristeza profunda. Claro. Y cree que todo lo que... Dice Gaby, ahí dejen de hablar de mí. Creen que todo lo que les pasa es por una culpa, que ellos lo cometieron. De todo se echan la culpa a las personas depresivas. Todo les lastima, son lastimeros, entonces todo les provoca así como, aparte de la tristeza, yo creo que es una tristeza como disfrazada en engaño y aparte en enojo. O sea, no saben cómo expresar el enojo y entonces lo que hacen es convertirlo en una tristeza y les gusta, vaya. Se puede decir que la tristeza es natural, la depresión no. O sea, de la tristeza se pasa a ese punto de depresión, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, aparte de lo que ahorita comentaba Dash con respecto a los depresivos, sabemos que los depresivos no tienen ese sentido a la vida, ¿no? O sea, siempre están pensando en que se quieren morir, que la vida ya no tiene sentido para ellos, o sea, son personas que literal se dejan, ¿no? O sea, como que ya, sí, ¿no? El abandono. El abandono o está como ese autoabandono, ¿no? Con su propia persona. Otra, dentro de los depresivos está la parte psicótica, ¿no? La parte psicótica va de la mano con la depresión porque estos ya van en contra de su propia vida, o sea, ya son personas que están atentando con su propia vida, ya se lastiman, ya se empastillan, ya pues ya no, o sea, ya buscan esa parte del suicidio, ¿no? Como todo eso, ¿o cómo ves? Sí, yo creo que también, pues tanto abandono de ellos mismos, pues no les importan los demás también. Entonces, por eso yo creo que de ahí se origina también pues los asesinos, todo ese tipo de personas que hacen las cosas que son psicóticos. Entonces, cuando hay esa parte, pues lo que menos quieren es pensar en ellos, o más bien no lo hacen, y al no hacerlo, al no ponerse como prioridad, pues menos las otras personas. Entonces está el abandono de ellos, el autoabandono y el abandono hacia las demás personas. Y no nos vamos tan lejos tampoco, ahorita hablaba de asesinos, ¿no? Pero están los mismos padres y madres que se les hace fácil salirse de su casa y sin importar sus hijos, sin importar todo lo que dejan, vaya. Entonces, es esa parte, ¿no? Que, pues, si se abandonan ellos, pues, ¿cómo no van a abandonar a los demás? Sí, y entonces la verdad es que los depresivos nada más andan causando lástima, ¿no? Ya, más adelantito vamos a abordar esa parte de la depresión porque también va de la mano con la ansiedad. Ahorita los vamos juntando, pero antes vamos a contestar algunas preguntas. Sigan preguntando, saluden por favor. Hola Eric, hola Gaby. Dice Enrique Mario, ¿entonces un celoso es paranoico? Definitivo. ¿Por qué es paranoico? Porque siempre se está imaginando un montón de cosas en la cabezota que ni siquiera están pasando, ¿no? O sea, un celotípico por lo que más sufre es por lo que se imagina, ¿no? Entonces, imagínense, todo el tiempo está pensando estupideces, que lo están engañando y no, o sea, no está tranquilo, o sea, puede estar él o ella trabajando y entonces está pensando que su mujer o su hombre está haciendo fregaderas, ¿no? O sea, y no. Entonces, por supuesto que sí es un paranoico. Dice Isra, ¿se pueden dar episodios de psicosis por la paranoia? ¿Cómo ves, Dash? La paranoia es psicótica, o sea, entonces los episodios paranoicos es meramente psicótico, no van de la mano, vaya. Entonces, sí. La furia, dice Gaby, sí, que es la ira. Dice, ay, dejen de hablar de mí. Marta, salud, Dash, compañía. Saludos. Marta. Esos ya son delirios también, dice Gaby. Información que cura. Gaby, ¿tiene síntomas negativos? Bueno, aquí no. Bueno, ya hasta ahí. Bien, pero sigan preguntando, por favor. Miren, muchos también han preguntado cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Yo les dije hace un momento
que la neurosis es la enfermedad del espíritu, del alma también, ¿no? Entonces hay una diferencia. Vamos a suponer que este vaso es el alma, ¿va? Dentro de este vaso tengo agua, y el agua se puede decir que es el espíritu. El espíritu está dentro del alma. Ahora, en el alma, ¿qué hay? En el alma hay emociones, ¿sí? Entonces, si yo estoy mal del alma, estoy mal también del espíritu. Y si estoy mal del espíritu, estoy también mal del alma. Por eso es que si nosotros queremos trabajar en nuestra neurosis, tenemos que trabajar en esta parte espiritual, ¿sí? Y dentro de de nuestro espíritu están nuestros pensamientos, también nuestros sentimientos, están también de cierta forma pues todos nuestros instintos, ¿sale? Más bien es dentro del alma están nuestros instintos, nuestros pensamientos, todo eso, ¿sale? Y la parte espiritual va más allá. Es otra cuestión que ahorita también la vamos a checar al final, ¿no? Entonces, el alma es lo que está aquí afuera y el espíritu es lo que está adentro. Entonces, ¿qué pasa aquí con respecto al espíritu? Fíjense cómo llega un punto donde llegamos a estar mal espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra vida rutinaria, ¿cómo es? Nuestra vida se vuelve aburrida. Nuestra vida llega a un punto donde no hay un sentido a la vida. Ya no tenemos como esa parte alimentada, la parte espiritual, está como ahí. Es una costumbre. Ya es algo, ¿no? Pero bueno, antes me estoy adelantando un montón, seguimos con más trastornos, déjame decir ahorita. Sí. Seguimos con más trastornos. Igual de los trastornos de la personalidad está el limítrofe. El limítrofe es, como lo dice la palabra, el que pone un límite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos? No controla sus emociones, no sabe poner un límite. Esa es la palabra, no sabe poner límite. Entonces, lo que hace es que se desencadena la emoción y no piensa en el resultado hasta que ya hizo la acción. Entonces, si llega la ira, puede hasta incluso matar a una persona, ¿no? Puede golpear, puede hacer daño ya a terceros. Si llega la tristeza, pues se puede hacer una depresión y aparte de eso, pues irse al suicidio, ¿no? Una ansiedad también. Entonces, este tipo de personas lo que hace son extremistas. Entonces, cuando lo investigamos, pues es esa parte, ¿no? Que no, esta persona lo que hace es o se apega a la persona tanto que se adhiere así mucho, o no se adhiere a nadie, ni a él mismo. Entonces, las dos no están adheridas a él mismo, no tiene autocontrol, no tiene ni conocimiento de él, pero o se adhiere a una persona o es extremista y no se adhiere. Y esa es la persona limítrofe. Bien, a ver, vámonos con más preguntas. Dice Adrián González: hola psicólogas, ¿cuál es su opinión de los grupos de neuróticos anónimos? Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que los grupos son importantes para trabajar en todas las enfermedades mentales, sí. Miren, yo tengo la fortuna de ir a compartir a muchos grupos de autoayuda, neuróticos, AA, ¿qué más? NA, bueno, que son infinidad de grupos a los que he asistido, anexos, así, ¿no? Y algo maravilloso que nos da, por ejemplo, los grupos, que es lo que normalmente una persona necesita, pues sí es como todo ese desahogo, ¿no? El hablar, el exhibir, pues nuestros pensamientos, nuestras emociones. Nos vamos a dar cuenta que no somos los únicos neuróticos, ¿no? Que tenemos, pues incluso hasta los mismos pensamientos, los mismos síntomas. Porque llega o sube una persona a tribuna y entonces digo, en la torre, todo eso que está diciendo soy yo. Hay veces que uno no ve lo que es uno, sino que a través del compañero yo puedo observar que eso que el otro está viviendo, yo lo estoy pasando. Entonces, por supuesto que yo recomiendo mucho
a las personas que vienen a trabajar aquí a la clínica, dependiendo de los problemas que vengan, porque hay personas que vienen con problemas de alcoholismo, con problema de neurosis, porque sabemos que detrás del alcohólico está el neurótico. Entonces, por supuesto que tenemos que asistir a un grupo, ¿no? Y lo recomiendo bastante, porque hay gente que viene con estados depresivos muy altos, que en friega hay que mandarlos al grupo. ¿Por qué? Porque necesitan desahogar y hablar, gritar, llorar, enojarse, ¿no? De verdad es que es tan rico subir a tribuna y expresar todo lo que sentimos. ¿O tú qué piensas, Dash, con respecto a los grupos? ¿Tú los recomiendas? Sí. Yo creo que es una ayuda, mas no es la respuesta a todo. Porque sí hay personas que se vuelven dependientes ¿no? Entonces ahí yo creo que tener cuidado más que nada en la idealización de los grupos, ¿no? Que son para ayuda, no son para de rescate o de ¿cómo decirlo? Sí, no son tus salvavidas, vaya. O sea, sí es como esa parte de nuestro desahogo, sí lo necesitamos, ¿no? Y sí vamos a encontrar a lo mejor cierta similitud con las personas que están ahí. Pero yo siempre en esta cuestión voy de acuerdo en que no nada más es el grupo, necesitamos la ayuda psicológica también, ¿no? O sea, para que se pueda complementar como nuestro proceso o cada uno de nuestro desarrollo humano. Por supuesto que también es importante el grupo que vaya de la mano con la psicología, ¿no? Yo creo que esto es sumamente importante. Entonces, por supuesto que aquí en esta clínica, y yo creo que en varios psicólogos, ¿no? También recomiendan mucho los grupos, porque además algo que pasa, ¿no? En muchos grupos que he conocido, que a veces cuando una persona está en una crisis, está en una situación tremenda y es de madrugada, hay gente quien te puede ayudar, incluso el mismo padrino, la madrina, porque en ese momento yo estoy mal y en friega les puedo marcar y entonces ahí me están escuchando. Y el simple hecho de que me escuchen, yo me desahogo. Pero ahora falta el acomodo. O sea, yo puedo estar mal, puedo sentirme mal, pero ahora necesito que mi terapeuta también me lo acomode. ¿Sí? Porque es de verdad increíble el desahogo, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú vas con tu terapeuta, en este caso, vas y le explicas tu emoción y todo lo que tú estás sintiendo, el terapeuta hace su función de entenderte, pero aparte explicártelo para que tú lo puedas entender, ¿no? Sí. A tu manera, pues, ¿no? Bueno, sí, que lo entienda. ¿Qué otro trastorno tenemos, Dash? Hay muchos, pero el estrés postraumático, sí, también. ¿Por qué? Porque el estrés postraumático es después de un trauma. El problema aquí es que el trauma no lo saben controlar, no lo saben dominar. Entonces, cuando les pasa algo similar o se encuentran en un lugar o en un ambiente igual a lo que sucedió en el trauma, lo que empieza a hacer ahora sí que el cerebro, lo que empiezan a hacer nuestros sentidos y nuestras emociones es bloquearse. El bloqueo está porque no se ha trabajado sobre el trauma, no se ha trabajado sobre lo que aconteció. Eso viene desde la infancia. ¿Por qué no podemos estar en lugares chicos? ¿Por qué no podemos estar ante un público? ¿Por qué la paranoia también? ¿Por qué mis pensamientos se van más allá de lo que está pasando en realidad? Entonces, lo que hace el estrés postraumático es que los pensamientos o los acontecimientos los hacen muy grandes. O sea, de algo tan chiquito se vuelven extremistas. Y esto es a base de que no trabajaron a tiempo, o más bien no quieren trabajar lo que les ocurrió, o están trabajando pero cuentan ahora sí que sus traumas o cuentan lo que les pasó a medias. No son ahora sí que fieles y no son honestos ante lo que les está pasando. Entonces es como en abonos, vaya. Dicen una cosa para que se arregle ese cachito, pero no dicen todo el trastorno para que se arregle todo. Entonces, ahora sí que arreglar por cachos no va a lograr nada.
Y algo que mencionas bien importante con respecto a los traumas, los traumas o esas heridas, ¿cómo lo podemos manejar? Como esas heridas del alma, son como estas 5 heridas del alma, ¿no? O del niño interior y todo este rollo. Entonces las conocemos, son 5, a ver si me acuerdo: el rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación, la traición. Ahí están, ¿no? Entonces, bueno, todas esas heridas se les conoce también como áreas de oportunidad, ¿va? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros cuando hablamos de la traición, cuando hablamos del rechazo, pues es algo que vivimos en la niñez. Y como lo menciona Dash, nos trauma todo lo que vivimos, pero si tú a un traumado le dices que está traumado, nunca va a resolver. Sin en cambio, tú le manejas la interpretación y no es trauma, sino lo haces ver que es un dolor no resuelto, lo obligas a resolver su dolor no resuelto. Lo haces responsable, haces consciente, porque algo muy importante que decía Dash, que tenemos que hablar tal cual del dolor no resuelto, explicarlo, desmenuzarlo, llegar y decir, no, pues es esto, pasó esto, a detalle, para que entonces podamos llegar a que el paciente, en este caso, entienda de cómo se originó ese dolor no resuelto. Esto nos va a llevar a la conciencia, que tengo que resolverlo, porque entonces muchas veces nosotros ocupamos los traumas para chantajear y manipular y decir que estoy todo enfermito, ¿no? Y estarme quejando todo el tiempo, haciéndome menso, mensa, sin resolver, porque es más fácil fugarme en mi trauma y decir que estoy enfermito, y entonces como estoy enfermito, ustedes tienen que cambiar para que ya no me dañen. No. Este es tu problema, es tu dolor no resuelto, por lo cual usted lo tiene que resolver y buscar la ayuda profesional, porque eres tan soberbio o tan soberbia que tú piensas que tú lo puedes resolver solo. ¿Y sabes qué estupidez pensamos? Decimos, pues mejor ya no lo hablo, no, mejor eso ya ni lo recuerdo. No, todos los dolores no resueltos están en el inconsciente y el inconsciente funciona y los hace conscientes, ¿sí? O sea que se siguen repitiendo. Entonces no ganas nada ocultando tu dolor no resuelto, lo tienes que hablar. Entonces imagínate tantos dolores no resueltos, o vamos a ponerlo así, tantos traumas que tienes que no resuelves, eso te lleva a estar pinche neurótico, ¿sí? Estás todo neuras. Y un neurótico es un lastimero de poca, porque siempre está en la quejumbrería, que le duele esto y que recuerda esto, y empieza el pinche resentimiento y vuelve a resentir, volver a sentir. Vuelvo a sentir esos resentimientos, ¿no? Que los traigo en la memoria, pero ¿para qué? Para chantajear y manipular. Eso es lo que hace un neurótico. Cuando quiero obtener algo, le meto la pinche culpa, lo hago sentir miserable, lo hago sentir poca cosa, ¿sí? Para entonces, ¿qué hacer? Quejarme, porque además el neurótico disfruta tanto de la queja que no resuelve nada, ¿no? O sea, es que listo, porque entonces le echa la culpa al otro y entonces yo ya me quité ese problema, pero entonces ya como ya le eché la culpa, él lo tiene que resolver por mí. Así no funciona. Tú crees que echándole la culpa al otro tú ya estás resolviendo tu problema. Eso es estar loco, es estar neurótico, eres fantasioso. Un neurótico es fantasioso en potencia, ¿sí? Aquí hay algo bien importante con respecto al alcoholismo, al alcohólico, ¿sí? El alcohólico, antes, fíjate, de llegar a la bebida o tener este problema con el trago, es neurótico. Entonces, ¿cómo es esto? Un depresivo, un inseguro o una insegura, una persona que le cuesta trabajo hablar, ¿por qué creen que se transforman cuando empiezan a beber? Porque ¿qué es lo que hace el alcohol? Te desinhibe, empiezas a hablar, empiezas a bailar, empiezas a hacer un chingo de cosas que no hacías en tu juicio, ¿sí? Se dice que cuando el neurótico empieza a beber y empieza a beber como lo hace,
Y empieza a transformarse y dice, no manches, me encanta cómo soy cuando bebo, me encanta porque entonces soy bien seguro, hablo un chingo, bailo un chingo, saco a bailar esas que me gustan, les digo que me gustan. O sea, empiezan a tener una seguridad a través del alcohol. Pero ¿qué pasa cuando les quitas la bebida? ¿Qué pasa cuando los alcohólicos dejan de beber? Se vuelven otra vez, vuelve toda esa pinche neurosis, se desinhiben, bueno, más bien no se desinhiben, se inhiben, ¿no? ¿O cómo los ves tú, Dash, ahí? Es que, Pau, yo creo que aquí podríamos tomar otro trastorno, y es el narcisista. ¿Por qué? Porque así son, los narcisistas creen que las pueden todas, que no hay problema, Tienen que errores. no hay error para nada, saben todo, tienen tema de todo. Entonces cuando a un narcisista lo confrontas y le dices su verdad, lo primero que saca es esto, que es pura justificación. Que yo puedo, yo lo merezco, yo lo tengo, fue su culpa, fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi papá, fue culpa, y empieza a echar culpas y se justifica él para que él siga haciendo lo que le gusta hacer. No, ahora sí que no son responsables de sus actitudes, no son responsables de su conducta, y no hay responsabilidad ni hay compromiso. Entonces lo que hacen es la justificación, y aquí lo que hacen estos personajes son ponerse máscaras. Atrás de esas máscaras hay dolor, hay sufrimiento y hay mucha depresión. Entonces el narcisista se basa en la depresión. Lo que hay atrás de un narcisista es mucho dolor, mucha lástima también, y son lastimeros. ¿Por qué? Porque llaman la atención su personalidad. Nosotros lo comentábamos en una conferencia, y decían, nosotros decimos, ay, tiene una personalidad bien fuerte, es bien, tiene carácter, ajá, sí. Entonces, tiene carácter, y no es cierto, la verdad es que no tiene nada. Y como no tiene nada, Vacíos. entonces tiene que ponerse máscaras y personaje y crearse esas fantasías de que si yo no tengo autoestima, pues voy a demostrar que tengo autoestima. Exageran las virtudes, ¿no? Y exageran muchísimo. ¿Por qué? Porque una persona con autoestima no sobaja a las demás personas. Una persona con autoestima no cree que la ayuda no puede venir de otra persona, sino que la ayuda se la pueden dar solos. Entonces ahí es donde chocan, y cuando llegan a la terapia, cuando llegan con el terapeuta, pues les dicen sus cosas, no les gusta escuchar sus defectos. ¿Por qué? Porque lo sienten como un ataque. Como un ataque, sí, como personal, ¿no? Entonces es que todos los trastornos de la personalidad como que son uno. Neuróticos, ¿no? Entonces, y aquí es porque comentaban, ¿no? Que entonces todos los trastornos mentales son neurosis. Sí. ¿Por qué? Porque la neurosis está compuesta por muchas enfermedades. Ahora, ¿por qué no queremos admitir que estamos enfermos? ¿Por qué no queremos admitir que nos duele al escuchar? Una cosa es que te duele escuchar tus defectos, y otra cosa es que lo bloquees. No, ahora sí que escuches la palabra defectos y digas, no, quién sabe qué sea eso, yo no los tengo. Y es lo que pasa con este tipo de personalidades, que se crean tantas fantasías, todos se crean fantasías. Porque hasta el psicótico es una fantasía súper grande, y el narcisista pues más. Entonces son personas que no viven aquí, no viven en su realidad, y cuando los regresas a su realidad es ahí el problema, porque se enojan, creen que nosotros los estamos atacando, o se están sintiendo invadidos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no quieren soltar lo que ahora sí les duele. Entonces están refugiados en yo soy bueno y puedo. Y esas fantasías aguas, porque todos somos fantasiosos, ¿eh? En algún punto llega lo que es la realidad, y ahí nos mete unos catorrazos la realidad. O sea, sí, porque normalmente todos estamos jugados en nuestras fantasías. O sea, al final de cuentas es eso. Lo que les decía hace un momentito, pues los neuróticos somos fantasiosos, ¿no? Ahorita que mencionaba esto de las máscaras, otras dos máscaras que creo conocemos todos, y tú las tienes, es la ira y la lástima, ¿no?
lo que les mencionamos hace un inicio, porque un narcisista es bien iracundo, ¿no? O sea, lo que decía Dash, ¿no? De que también no les gusta que les digan sus verdades, y en cuanto tú les estás diciendo, los estás centrando en su realidad, porque los sacas de su pinche fantasía, los sientas en su realidad y se ponen a ofender, a decirte fregaderas, se defienden, se justifican, te la regresan, ¿eh? No, deberían de ver cuántos pacientes he tenido narcisistas que a mí, a la terapeuta, se la quieren mover, se la quieren bailar y me quieren hacer ver mensa, que no sé, ¿no? Soy buenísimo, somos bien buenos, ¿no? Para centrarlos en su realidad, porque el punto es ese. Entonces, si yo te estoy cayendo gorda como terapeuta, pues, ¿qué crees, chiquito? Pues te estás reflejando en mí, ¿sí? Tú tienes un problema de narcisismo, tienes un problema de soberbia, porque entonces tú te sientes más chingón hasta que el terapeuta, o hasta que el padrino, o que hasta no sé quién, ¿no? Y entonces tan soberbia o tan soberbio eres que usted se apadrina solo. Usted habla con usted mismo, usted se contesta, se pregunta, se contesta, se cuestiona, no, sí, y toda la información que se te da, toda te la acomodas para ti y dices, ya entendí, y pendejamente piensas, como ya lo entendí, ya sané. ¿Quién madres te dijo eso? O sea, ¿de dónde sacas? Porque es tanta información que tiene el narciso. El narciso, esto se me va la respiración. Tanta información tienes que tú crees saberlo todo y no sabes nada. O sea, no sabes nada, estás hueco, ¿no? Porque puedes tener un chingo de conocimiento, de verdad, gente que conozco súper intelectual nada más. Ajá. Pero es toda la información que retienes aquí. Y es triste porque tanta es la información que retienes que nada de lo que entiendes lo practicas. Una persona inteligente es todo lo que aprendió, lo hace. No nada más está de hocicón o de hocicona, sino que todo lo que aprendiste vas y lo practicas y lo haces con tu vida, no con la vida de los demás, porque un pinche neurótico todo el tiempo quiere cambiar al otro, ¿no? Menos yo. Entonces, perdí mi identidad, no sé quién madre soy, y todo esto lo hago a través, ¿no?, de la otra persona. Quiero encontrarme con otra persona. ¿Y dónde está tu propia identidad? Un neurótico no sabe quién es, ni qué es lo que quiere, ni a dónde va. Está completamente perdido. ¿Cómo ves, Dash? ¿Tú qué piensas? Ay, muchas cosas. Pero se las vamos a decir bonito para que las entiendan. Entonces, es que todas las personas están basadas en esto, ¿no? Obviamente los neuróticos, ¿no? Están basadas en esto, en que todo está conformado en trastornos. Todo, un trastorno es eso, que no podemos, no tenemos la facultad de modificar la emoción. Entonces se vuelve un trastorno, se vuelve algo modificado por nuestra propia mente. Eso está más loco. Sí. Entonces todos los trastornos, prácticamente los trastornos nosotros nos los creamos. Entonces volvemos a lo mismo de los personajes, ¿no? Los lastimeros, los culpables, los iracundos, todo ese tipo de personas, ellos se crean a sí mismos que según son ellos. Es que yo soy así, y hasta lo han dicho, y nadie me va a poder cambiar. Y así nací. Entonces, es quitarte esa idea de la cabeza, y nadie nació siendo iracundo. O sea, un bebé no nace, en vez de llorar, se emberrincha. O sea, no nacemos así. Nadie nace con la ira, nadie nace con la culpa, ni nadie con nace la neurosis. No, y ni con los trastornos, nadie nace así. Entonces, investigando un poco, pues comentábamos de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que usamos para la ansiedad, para la depresión, no que una pastillita para dormir, no que me siento estresado, pues que el tecito de pasiflorina y muchísimas cosas que nosotros nos inventamos. Y déjenme decirles algo, que si yo les doy un vaso caliente con agua y les pongo manzanilla y les digo, te puse pasiflorina, se la van a creer. Y me va a calmar. Y se van a calmar. ¿Por qué? Porque la conducta que estamos haciendo con este tipo de pastillas y con este tipo de cosas que nos ayudan es aprendida.
O sea, nada más aprendimos, no tenemos la facultad de decir, voy a tranquilizarme. Entonces lo que hacemos es disfrazar las cosas. Esto me tranquiliza. Lo mismo con la droga y lo mismo con el alcoholismo. Esto no es que me siento bien fumándome un cigarro, ¿no? Es que me tranquiliza, es que me hace sentirme en calma, ¿no? Me quita la ansiedad, me quita la depresión, me siento mal o me siento bien, ¿no? Cuando fumo, cuando tomo también, ¿no? Voy a salir con mis amigos. Ponemos excusas para no decir soy un drogadicto, para no decir soy un alcohólico, para no decir tengo un trastorno, o sea, ponemos tantas excusas de verdad en nuestra mente y lo peor es que las decimos. Entonces, lo que nosotros hacemos o queremos que haga la gente, no, pobrecito, sí, tómate una, no, sí, cierto, fúmate uno, no hay problema, para que te calmes, pero no, te estás mintiendo mucho. Ay, es que los neuróticos, ¿cómo nos autoengañamos? O sea, uno piensa que con el medicamento, con el alcohol, con las drogas, ya ya no voy a dejar, ya no voy a sentir dolor, ya no voy a sufrir. No es cierto, o sea, aún bebiendo, aún drogándote, aún tomando tu chingo de pastillas. Yo conozco ahí un señor que es que tiene su farmacia ambulante, a todos lados se la lleva, una chingada bolsita, a todos lados se lleva su bolsa, que esta pastillita es para esto, esta pastillita es para lo otro, y entonces uno tontamente cree que eso es lo que a mí me va a aliviar. Cuando te acabo de decir que la neurosis es una enfermedad del espíritu y del alma. El pedo, o sea, el problema está dentro de mí, está en mis pensamientos, ¿no? Por ahí preguntaban, por ahí decían, ¿la neurosis entonces se hereda o se aprende de su entorno? O sea, ¿el ser humano es neurótico? O sea, aquí no es algo que se hereda, no, es algo que se aprende, ¿sí? Pero como les decía, es a través de nuestra educación, de cómo pues sí, ¿no? De cómo nos educaron. Entonces, de acuerdo a esto de lo que estamos hablando, hay que tocar un tema bastante importante que les dije, que es la ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad va de la mano con la pinche neurosis y con la depresión. Estas 2 o 3 enfermedades o trastornos mentales juntos nos llevan a la fregada, ¿no? Porque para empezar, la ansiedad es más fuerte que la depresión. Cañón, ¿no? Porque para empezar, la ansiedad, fíjense cómo se siente una opresión en el pecho, me duele la cabeza. ¿Qué más? Se siente un pinche vacío en el estómago, un hormigueo en todas las articulaciones, siempre estoy pensando que algo malo me va a pasar, siempre tiene pensamientos fatalistas, ya se está imaginando que están descuartizando a sus hijos, no, o sea, la ansiedad es algo terrible, lo que decía Dash, nos sudan las manos. Es una sensación horrible, angustiante, que quieres salir corriendo de donde estés. No, me engento, no aguantas a la gente, estoy de malas, me empiezo a pinche enronchar, empiezo a tener comezón, que al otro día se me quitan las pinches ronchas, empiezo a llorar y lloro un chingo. Entonces, la ansiedad es algo terrible. Es algo terrible, y junto con la depresión, porque entonces la depresión entra y entonces como siento todo eso ya estoy pensando que me voy a morir, ¿no? O sea, ya estoy pensando que algo malo me va a pasar, entonces ya mejor me adelanto al proceso y yo ya estoy pensando en cómo quitarme la vida. O sea, la ansiedad me puede llevar a episodios depresivos, me lleva a la locura, me lleva a tomar decisiones impulsivas que ni siquiera pienso. Porque cuando llega la pinche ansiedad, como no la quiero sentir, te peleas con esa emoción, ¿no? Y empiezas a temblar, literal, empiezas a temblar, empiezas a moverte y estás así, moviendo, ¿no? Así como nosotras, que estamos con la ansiedad. O sea, es algo intolerable. ¿O qué piensas, Dash? ¿Cómo se siente la ansiedad? La ansiedad es muy fea, muy fea. Entonces, cuando alguien tiene ansiedad, es también muy notable. ¿Por qué? Porque le empiezas a tocar ahora sí como fibras sensibles, o empiezas a hablar de algo que inquieta, y hay pacientes que ya se están agarrando las manos,
ya están con el piecito, ya están con la pluma, ya están parándose, ya están yendo al baño. O sea, nosotros hacemos cosas sin pensar. Y a lo mejor ustedes ahorita escuchando dicen, no, yo me paro al baño porque pues me anduvo, pero pues porque te anduvo en ese momento, ¿no? ¿Por qué no te pudiste esperar? Porque para otras cosas sí nos esperamos, ¿no? Entonces eso es, la ansiedad también es un reflejo de no quiero estar aquí, no me gusta lo que están hablando, no me gusta lo que están diciéndome, entonces ¿qué hago? Me voy. A lo mejor ahorita ya en vez de abrir Facebook y escuchar este live, pues ya abrieron TikTok, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, la ansiedad es muy traicionera, porque a lo mejor ahorita hay personas que nos están escuchando y diciendo, wow, no sabía que era ansiedad, ¿no? Y entonces nuestra mente manipula y no te sientes desesperado y nada más es el estrés. No, pero no hallamos cómo relajarnos, no hallamos cómo tranquilizarnos, cómo quitar esa desesperación o quitar esa frustración. Y la única manera de liberar la ansiedad es hablando. Es la única manera. ¿Por qué? Porque la ansiedad está hablando el cuerpo de necesito expresarme, necesito decir lo que me está pasando. Y eso es únicamente con tu terapeuta. No tan solo por sí, o sea, puedes hablarlo con muchas personas, pero el terapeuta es el que te va a ayudar ahora sí que a controlarlo, y más que controlarlo, te va ¿cómo se dice la palabra? A entender y se me fue la palabra, pero te va a acomodar, es la palabra, te va a acomodar y esa ansiedad pues va a salir el por qué, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ocultando? ¿Qué es lo que no queremos que salga a la luz? Entonces, el día que salga a la luz todo lo que tenías reprimido, ahí es donde te vas a sentir liberada. Y lo decimos, ahora sí que lo digo también por experiencia propia, ¿no? Cuando lo hablas, y es así como que el cuerpo es así como que, ay, ya me relajé. Y no te mueves, de verdad que ya no te mueves porque ya lo hablaste. Entonces, esa es la ansiedad. Y algo bien importante, yo sé que se siente bien gacho, ¿no? Sentir todo eso, toda esa parte de la ansiedad, pero la ansiedad no es mala. No. La ansiedad nos prepara para el cambio, para afrontar nuestros miedos. Obviamente el cuerpo te está preparando porque hay adrenalina, hay un montón de cosas, de sensaciones, que se sienten y entonces te prepara. La ansiedad es la acumulación de energía estancada. Para poder resolver tu ansiedad o tu neurosis, es resolver todos los pendientes que tienes. Por ejemplo, si no has terminado la carrera, te quedaste trunco en algo, no sé, no nada más es esta cuestión que dejé sueños incompletos, sino que a lo mejor como hablamos de energía, hablamos de enfermedad del alma, hablamos de la parte emocional, también te faltó pedir perdón, te faltó hablar de tu resentimiento, te faltó hablar del rencor, del odio que sientes hacia las personas, es resolver todos esos pendientes, es sacarlos, hablar de todo eso para que lo que ahorita decía Dash disminuya todo lo que yo estoy sintiendo, porque entonces al momento de que hablas, liberas energía, liberas tu emoción y a fuerzas que empieza a venir la calma. Pero entonces cada vez que venga la ansiedad, no tienes por qué calmarte ni decir, cálmate, eso no lo digas, eso no lo pienses, porque así está uno todo pinche loquito, ¿no? Luego pasa que a veces con la neurosis, uno está piense, hable solo y de verdad, y tú dices, ¿qué pedo? O sea, estoy pensando un chingo de cosas y no hago nada, ni resuelvo nada, o sea, digo que voy a hacer esto. Un neurótico piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa. Es que es algo bien tremendo porque es bien pinche incongruente. No sabe lo que quiere, es indeciso, es miedoso, o sea, le gana el pinche miedo. Quiere decir esto, incluso hasta un te amo, sí. ¿No? O sea, el decir te amo, o quiero estar contigo, o quiero vivir una vida diferente contigo, les cuesta trabajo. Yo creo que hasta siendo punto como mediocres, ¿no? Todo a medias. O sea, nada lo concluye. No, de hecho, o sea, sí es cierto, porque entonces
empiezo así con toda la pinche actitud, no, sí, o ahora sí lo voy a decir, ¿no? Que mañana. Sí, mañana, ¿no? Y ni madre, ya llega ese día y ni más que quiero hacer nada, ¿no? Exacto. O sea, no hago nada. Entonces, el neurótico, porque a veces nosotros cuando empezamos con la ansiedad, ¿no? Entonces decimos, ay, es que fue el café. No, o las pastillitas, no voy a tomar la pastilla para calmar mi ansiedad. Ni madre es que te calma. Puede ser que en ese momento, pero después de que acabe el efecto, vuelve la ansiedad con todo. Entonces, no se trata de huir de la ansiedad, se trata de sentirla y dejar que entre y sentirla. Si en ese momento la ansiedad te quiere llevar a llorar, pues llora. Si en ese momento la pinche ansiedad te agarra en la madrugada, a la 1, a las 2 de la mañana, ¿qué puedes hacer? Sentirlo. ¿No? Bueno, y es hacer nada, o sea, simplemente sentir, porque a veces la ansiedad te dice, háblale, ¿no? Sí. O tómate las pastillas, tómate todas las pastillas, o fúmate un churrito, o tómate la botella. La mente en chinga te empieza a decir, resuélvelo, haz algo, o sea, ¿por qué? Porque el ego no quiere sentir la ansiedad, porque para él la ansiedad es sufrimiento. Y no estamos listos para esa conversación, como decimos, ¿no? No, hay que sentir la ansiedad. Entonces, algo que te va a ayudar a liberar la ansiedad es liberar todos tus pendientes. Si dejaste algo trunco, realízalo. Empieza a hacerlo, de verdad. Deja de procrastinar, deja de decir no, mañana y mañana. O le tengo que decir a esa persona lo que siento, hazlo, dilo, arriésgate, chingue su madre lo que pase. Porque entonces estás todo el tiempo masoqueándote. No, es que hubiera hecho esto, le hubiera dicho esto, y es un sufrimiento. Entre más lo piensas, más duele. Y menos lo haces. Y menos lo hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hazlo, díselo, resuélvelo, afróntalo. Y lo que venga, pues que venga. Pero si nunca eres capaz de afrontar tu miedo, tus miedos, nunca vas a resolver absolutamente nada. El primer enemigo, eso lo dice AA, el primer enemigo a vencer, y también lo dice Juan Matus, es el miedo. Ese es el primer enemigo a vencer, tus miedos. Porque si yo me dejo, vencer por mi miedo, no avanzo y no hay cambios. Y me voy a quedar toda mi vida con el pinche hubiera, ¿no? Y el hubiera no existe. ¿Cómo ves, Ash? Híjole. ¿Dudas? A ver, no, sí, déjame, porque sí hay. A ver, espérame. Sí. Dice, saludos, dice Ricardo, saludos, un abrazo, son muy buenas en esto de la psique. Laura Camisay, Olis, hola. Yasmín, ¿cuáles son los focos de alerta para estos trastornos, ya que a veces son muy silenciosos? Estás hablando de depresión, estas personas en depresión. Sí lo mencionamos ya, que esto va muy relacionado a que se aíslan, ¿no? Los depresivos normalmente se aíslan, se abandonan, ¿no? Sí. ¿Qué más? Es que aquí dijo algo muy, dice que a veces son muy silenciosos. No son silenciosos. Nosotros somos los evasivos. No los observamos. Nosotros Exacto. Somos los evasivos que creemos que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta, nada más que le tenemos miedo al proceso. Le tenemos miedo a lo que viene después. Entonces, si sabemos que al iniciar un proceso, que al iniciar una transformación de nosotros, obviamente va a doler, no va a ser color de rosas todo, no va a ser fácil. Entonces, una persona en depresión o con estos trastornos sí se da cuenta, a fuerzas que se da cuenta. ¿Por qué? Porque los síntomas no son silenciosos. O sea, los síntomas alborota todo, las emociones, los sentimientos, nuestro entorno, hasta nosotros mismos. Entonces, la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad, todos los trastornos que ahorita vimos no son silenciosos. Entonces, ahorita más bien la pregunta es, si ya te diste cuenta, ¿qué vas a hacer? O sea, no fue silencioso lo que te pasó, no fue silencioso lo que hiciste. A lo mejor le pegaste a alguien, a lo mejor insultaste a alguien, a lo mejor no sé, te hicieron algo a ti, ya te hundiste en la depresión, te hundiste en la ansiedad. Entonces, este tipo de factores o este tipo de síntomas se sienten en el momento, y si ya detectaste que los tienes, es hablarlo y buscar ayuda.
y ayuda psicológica, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no buscamos ayuda, lo que vamos a hacer es evadir y nos volvemos hasta cierto punto. Los pensamientos son rapidísimos. Los pensamientos no crean que se tardan, no, rápido y tienes resultados. Haz esto, dile esto, pon esto. Entonces en 5 segundos tienes que decir no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a dañar a terceros y peor tantito me voy a dañar a mí, ¿no? Entonces es quitar del medio la evasión, es lo principal. Y es que algo bien importante, y sí es cierto, porque a veces sí está la evasión, pero a veces es que no me quiero dar cuenta. No me quiero dar cuenta que mi hijo o mi hija está pasando por una situación de depresión y se encierra y no habla conmigo, no se comunica conmigo. ¿Y sabes por qué también pasa esto? No nada más a ti, Jazz, nos pasa a muchos. ¿Por qué? Porque yo estoy en mis pedos. O sea, yo como mamá o como papá, yo estoy en mi situación, en mis problemas, estoy tan inmersa en mí que me dejo de fijar en los demás. O sea, me van en los demás a veces. Entonces, sí están los focos, sí hay cosas que son muy notorias, pero no lo quiero ver, no lo quiero resolver. Miren, desafortunadamente, pues he tenido ya varios casos en el mes pasado y en que personas han venido por situación de trabajar duelos porque pues una chica, ¿no? Se quita la vida, una chica de 17 años y la chica pedía gritos ayuda, ¿no? Es algo muy triste, es algo muy lamentable, pero llegamos a ese punto donde los hijos sí muestran su depresión. Pero nosotros a veces pensamos, está haciendo berrinche, esto, no. Los que más no hablan, los que más siempre se esconden, los que más están más aislados, no están haciendo un berrinche. Esos sí son depresivos y a esos hay que ponerles atención y de inmediato hay que llevarlos a terapia. Me da mucha tristeza y mucha rabia porque yo he tenido también ya muchos adolescentes donde me dicen que ellos mismos les dicen a sus padres, llévame a terapia, yo necesito ir a terapia. ¿Y qué les dicen los papás? Pues si no estás loco, tú estás exagerado, si no pasa nada. No, los mismos chavitos te lo están pidiendo y al rato que se quitan la vida, ahí lo vas a lamentar. Entonces, hay que estar atentos. Deja de meterte, bueno, sí, tienes que resolver tus problemas, pero también tienes que observar qué está pasando alrededor. Te olvidas de lo que está a tu alrededor y te vas a ver por otros lados, ¿no? Y no te fijas, ¿no? Fíjense que también hay otra parte, por ejemplo, de que nosotros tenemos que reconocer como todos estos trastornos que tenemos, nuestra neurosis, todo lo que nos daña es algo que necesitamos que alguien nos lo explique, nos lo deje en claro, ¿no? Entonces, tenemos que hablar claramente de lo que sentimos y de lo que pensamos, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, hay un tipo de neurosis que está dentro de la neurosis que se llama reacción de conversión. ¿Y esto qué pasa? Que cuando todos nuestros problemas emocionales se convierten en algo físico. Y entonces ahí te vienen las migrañas, ahí te viene la hipertensión, el problema con el hipotiroidismo, la gastritis, ¿qué más? Las varices, la ciática, la diabetes, o sea, todo eso ya se volvió en algo físico. Todas las enfermedades físicas, aunque no me lo creas, hay mucha gente que dice que esto es una mensada, lo que decimos ya está comprobado, ¿sí? Por científicos, y psicológico, obviamente, y que todas las enfermedades emocionales vienen de la parte, pues sí, psicológica, ¿no? Y como no lo atendemos de manera psicológica, se va a esta parte física, ¿no? Y algo que decíamos, ¿tú recuerdas, Dash, de cuando empezamos a atender cáncer? ¿Por qué se da el cáncer, por ejemplo? El resentimiento, la culpa también. La diabetes. La diabetes también. La diabetes es por falta de dulzura. Sí. Falta de dulzura, de amor.
pues hay mucha amargura, ¿no? En esa persona. Entonces el cáncer se da por todo el odio y todo el resentimiento que cargo. Entonces, de verdad es algo increíble, porque además está comprobado también, y yo lo he visto en terapia, personas que llegan conmigo con problemas de diabetes y con un chingo de pastillas y vienen con depresión y con un montón de medicamentos. Yo lo he visto por experiencia propia como terapeuta, que las personas dejan sus pastillas, ¿sí? Se curan de la diabetes, porque también no nada más la parte emocional, o sea, si es la parte emocional tengo que expresar todo lo que siento, pero también hay un régimen, ¿no? O sea, los mando con el nutriólogo y también es algo que tenemos que trabajar, y a fuerzas que dejan de utilizar el medicamento y se sienten bien. Entonces a mí no me vengas a decir que nada, que esto es físico y nada tiene que ver con las emociones o es heredado. No, ¿cómo ves? Es que sí es cierto, porque cuando nosotros, hasta cuando nos sentimos mal, ¿no? Es así como que algo rápido, ¿no? Estamos acostumbrados a lo rápido. Entonces nos da gripa y que ya tenemos el antigripal, nos da dolores de cabeza y que ya tenemos el ibuprofeno, y porque yo también lo he hecho, ¿no? Así como que ya estamos acostumbrados a lo rápido, a que se me quite ya, ¿no? O sea, no lo quiero sentir, me duele, y sí, obviamente te duele, pero ¿qué hay detrás de ese dolor? Entonces, las personas así con ese tipo de enfermedades, con los de la presión, o sea, ¿qué están cargando? En verdad, ¿qué están cargando? Y ver también, yo creo que la disciplina, Pau, porque dile a un diabético que ya no coma azúcar. No, o sea, lo hacen menos, pero que ya se les cruzó el pan y bueno, ahorita me echo mi pastilla para que no se me suba. Y se lo comen, ¿no? Se lo comen. Entonces, y ya, porque a mí también me pasó, ¿no? Cuando tuve problemas con la azúcar y todo eso, entonces yo ya sabía que después de comer tenía que tomarme mi pastilla, y hacemos eso, sí. O sea, nos tomamos la pastilla, ¿para qué? Para ocultar lo que habíamos hecho anterior, que dijo el doctor, no lo hagas. Ya no comas azúcar, ya no comas este tipo de alimentos. Lo están haciendo por tu bien, no es un castigo. Tú mismo te castigas, tú mismo ahora sí que te laceras y dices por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Pero al final no hacemos nada. Al final no hacemos nada, hasta una buena alimentación, porque también hay gente que dice, no, entonces ya no voy a comer, o no come, o no hace las cosas. No, pues peor. Entonces, peor tantito, ¿por qué? Porque si eres responsable con las demás personas, si eres responsable con ese tipo de cosas, también tienes que ser responsable contigo. Claro. Entonces, por eso también vienen las enfermedades, porque no hay compromiso ni hay respeto por ti. No me quiero. No se quiere. Queremos más al otro que a uno mismo, ¿no? Y al otro sí lo cuidamos. Al otro sí lo cuidamos y lo procuramos, o a la otra, ya, pero a ver tú. Hasta salvadores somos. Ay, Dios mío. O sea, puras, de verdad. Hombre, sí que estamos bien neuras, porque no es posible, ¿no? Que veamos mejor al otro o a la otra que esté mejor y antes que yo. O sea, yo pongo mi vida, ¿no? Todo para que el otro esté bien. Entonces, todo esto de los dolores que les decía físicos tienen un origen emocional y mental. Origen emocional y mental, y eso está comprobado. Cuando ya nos enfermamos físicamente es porque de la mentecita loca no estoy bien. Es porque estoy toda neurótica, toda loquilla o todo loquillo, ya estoy trastornado. O sea, la neurosis es un trastorno mental, estoy trastornado de la mente. Entonces, imagínate. Si yo misma a veces ni me entiendo, yo necesito ir con alguien para que me pueda entender y me pueda explicar todo lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces recuérdalo, nuestro cuerpo no puede estar cargando con tanta energía densa como lo que es el rencor, el resentimiento, el odio, el miedo y la angustia, la preocupación. Es algo que el cuerpo no lo soporta. Por eso te hablaba de una implosión que es hacia adentro y la explosión hacia afuera. El cuerpo lo tiene que sacar y lo saca en las enfermedades físicas. Entiéndemelo.
No seas necio, no seas necia, pide la ayuda psicológica urgente, porque entonces ahí vemos a un chingo de gente enferma, ¿sí? Enferma físicamente, y a mí me da así como no sé qué, pero digo, no manchen, o sea, si supieran que tienen herramientas, que pueden ir a terapia y dejar de tomar tanto medicamento. Solamente uno toma medicamento, pero ya cuando es ya está, ya nos hicieron estudios. No nada más porque me da la cabeza ahorita que decía Dashi, es cierto, y ya me empiezo yo a meter en medicamento, no. O sea, yo tengo que tener una revisión. Porque cuando tú vas al doctor te revisa físicamente, entonces también tengo que ir con el psicólogo para que revise cómo estoy pensando, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Sí, es cierto, es que todo es uno, así como nosotros somos uno, porque es, ahora sí que, como decía Pau, es alma, espíritu, pero atrás, ahora sí que adelante de esa alma, adelante de ese espíritu hay un cuerpo. Entonces no podemos así como que quedarnos en nuestra casa y decir, oh, pues hoy mando al espíritu a que haga mis cosas, yo me quedo aquí. No, somos uno, o sea, somos una persona. Entonces, si estamos mal desde el espíritu, desde la alma, el cuerpo, o sea, está mal. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estoy subiendo de peso? ¿Por qué estoy bajando, subiendo y así? O no tan solo en el peso, ¿no? También en granitos, el acné. El acné es un estrés y una ansiedad que se está guardando en el cuerpo muy fuerte. Entonces, ¿por qué me están saliendo tantos? ¿En qué momento? Entonces, aquí hay que preguntarnos si de verdad estamos haciendo algo bueno por nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos amamos, si cuando hablamos de amor propio y te des cuenta de que te estás amando, tu cuerpo lo va a manifestar. Siempre el cuerpo lo manifiesta. ¿Por qué? Porque te sientes bien, te sientes con energía. La energía es fundamental, porque hay veces que no hiciste nada y ya estás cansado. O sea, ya estás así como que, ay, y el día así como que, y entonces empiezas a pensar. Entonces todo eso, entonces cuando de verdad haya amor propio, haya esa conciencia y haya ese autoconocimiento, tu cuerpo lo va a demostrar, va a ser el primero en reflejar eso. Entonces ha pasado, yo he tenido pacientes así que en su cara se les nota ya como que llegan todos así, todos tensos y con la cara bien tiesa así, y ya después de meses o después de hasta años, porque no es algo fácil, ya su cara como se les ve un semblante tranquilo, ya no se les ve un semblante de enojado, de estricto, personas así como muy autoritarias, y ya no. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar desde adentro, pero también lo demostramos desde afuera. Y se nota, ¿eh? Sí. O sea, desde lejos puedes ver a un neurótico caminando, sí. Lo notamos, ¿eh? Desde la lástima y la ira, porque la ira, una persona neurótica, que es iracunda, siempre está así, ¿no? Siempre está bien, pero súper enojado, y lo notas a distancia. Sí. Y un lastimero siempre está así, como que tiene muchas ganas de llorar, ¿no? Sí. Y eso se nota, o sea, desde que lo van saliendo de ahí, se nota, ¿no? Entonces, eso es algo que no puede pasar desapercibido. Dentro de la neurosis tenemos otra reacción que es la disociación. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está allá. Es como, por ejemplo, la fuga, ¿no? Tú puedes estar lavando los trastes, pero estás pensando en que no sé qué madres te olvidaste o dejaste o tenías que decir, y estás distraído, ¿no? O sea, no estás concentrado en el aquí y en el ahora, tú estás pensando en el trabajo, si estás en el trabajo estás pensando en la casa, en los pendientes, es una locura mental, o sea, sí andamos todos, todos loquillos, ¿no? O sea, ahí en esa situación sí está cañona. O por ejemplo, estás escuchando una canción y de repente la estás tarareando y de repente te distraes, ya acabó la canción, ni viste en qué momento, pero ya se acabó la canción. Entonces, eso también es parte de la neurosis. Y luego también, ¿saben qué pasa? Vas cruzando la calle y de repente dices, no manches, ¿cómo le hice para cruzar la calle? ¿En qué momento pasé de aquí para allá? Eso es fuga. O sea, eso es neurosis. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, son situaciones que hay que revisar, ¿no? Otra, por ejemplo, decimos, es que soy distraída.
¿no? Es que no me di cuenta cómo lo hice, o esto, no es de que estés distraída, estás neurótica, estás neurótico, no es distracción. También puede ser que tengas un problema de déficit de atención, también, ¿no? Entonces, las personas que también tienen este tipo de déficit de atención son personas igual como ansiosas y que se la pasan hable y hable, hable y hable, hable y hable. Y es hablar en exceso, chin su madre, y así como que, ay Dios mío, ¿cuándo se va a callar? ¿Cuándo va a dejar de hablar? Es incluso toda esta parte de emociones, ¿no? Que a veces, como no vomitamos, buscamos en algún momento, en algún lugar, con alguna persona y empiezo a vomitar todo, a vomitar todo. Pero falta que te lo acomoden, ¿no? Por ahí creo que hay una pregunta. A ver, dice, ¿el miedo también te hace avanzar? Sí es algo que nos puede ayudar a avanzar, pero fíjate cómo es, Gaby. Sentimos miedo y esto es algo que lo vamos a sentir siempre, es algo natural. Pero también me da miedo quedarme donde estoy, en la zona de confort, ¿no? Entonces, como tengo miedo de quedarme ahí, entonces empiezo a avanzar. Pero ¿qué pasa? Tengo que avanzar sintiendo miedo y cuando avanzo, se puede decir que derroté el miedo, afronté el miedo, entonces lo tengo que hacer. Dice Ricardo, es que es sin miedo al éxito, va limpio, felicidades sobrina. Muy bien. Laura Camisay dice, soy muy depresiva y siempre busco rodearme de personas al 100, extravertidos o extrovertidos, ¿no? El tema es en la casa, cuando llego siento un vacío tremendo. ¿Qué piensas, Dash? Que dice que es muy depresiva y siempre busca rodearse de gente, ¿no? Y cuando llega a la casa, siente el vacío. Es lo mismo que estábamos hablando, es la fuga. Entonces, es el problema y el miedo de estar solo. No sabemos. Entonces, nos empezamos a etiquetar. Soy muy depresiva, soy muy, me enojo muy rápido. Entonces, como ya tenemos la etiqueta en nuestra mente, ya estamos programados, o sea, es algo automático. Y cuando llegamos a nuestra casa, pues es eso de, pues ya no hay quien me anime, ya no hay quien me motive, ya no hay... ¿Por qué? Porque estamos hablando también de una dependencia. Entonces, tu felicidad, ahora sí que tu motivo de vivir está siendo otra persona y no está siendo tú. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, pues sí hay que poner atención en terapia y también el no etiquetarnos, vaya, porque si nos empezamos a etiquetar, ya lo agarramos para siempre. Y yo soy así, y lo peor es que a veces decimos, es que mi mamá fue así y entonces me tocó, y nos empezamos a etiquetar nosotros. Entonces en ese momento es decir, yo no soy así. Tú ya te diste cuenta que sí eres extrovertida, pero ¿qué pasa? Tienes esta etiqueta, entonces hay que quitarla y darte cuenta de que no necesitas otra persona para hacerlo, sino tú solo. Así es. Entonces aquí hay que trabajar bastante con nuestra parte de esto que no aceptamos, que es la soledad, de estar con uno mismo, ¿no? Porque también pasa que puede ser que yo me rodee de mucha gente en la fiesta o en lo que sea, pero yo sigo sintiendo la soledad. La soledad no es mala, la soledad es estar con lo que yo soy. Y si yo sé quién soy, significa que tengo un conocimiento, un desarrollo personal, eso me lo va a dar el autoconocimiento. Y no voy a ver como la soledad algo en lo cual yo me tenga que fugar, porque no, o sea, tiene que llegar ese punto donde la soledad, en la soledad yo me encuentre conmigo misma, ¿no? Ya casi vamos a ir acabando, ya vamos a cerrar este tema y vamos a ahorita checar esta parte. Ahorita sigo leyendo, siguen escribiendo, gracias. Ahorita contestamos. Fíjense que para nosotros trabajar, también ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Que es muy importante la terapia, es muy importante los grupos de autoayuda, por supuesto, es algo que siempre vamos a recomendar aquí en la clínica, pero yo creo que, como les dije en un inicio, que esta parte de la neurosis es una enfermedad del espíritu, es una enfermedad del alma. Pues vamos a hablar de esta parte del espíritu, porque el espíritu está relacionado mucho a un ser superior. Yo en lo personal, y me parece que también Dachel, las dos creemos, creemos bastante en Jesucristo, que es nuestro Dios. Tú
tienes a tu Dios, tú tienes a tu ser superior en el quien tú crees. Algo muy importante para poder sanar nuestras enfermedades, por ejemplo, la neurosis, que van relacionadas o van enganchadas con todos estos trastornos, ¿no?, mentales, emocionales, pues va muy relacionado a la fe, ¿no? Si yo pongo mi vida en alguien superior a mí, por supuesto que voy a sanar. Yo tengo que sanar esa parte espiritual. Muchos decimos o hablamos de la muerte espiritual en el ser humano. Y cuando está la muerte espiritual en el ser humano, ¿cómo es? Es estar muerto en vida. ¿Sí? Y una persona que está muerta en vida no tiene dirección, no sabe lo que quiere, no tiene fe, no tiene en quién creer. Entonces, yo tengo que desarrollar la fe en mí, en todo lo mundano que yo tengo dentro de mí, ¿sí? Y en toda esa parte, por ejemplo, mundana, pues es como toda esta parte de tu sombra, ¿no? Como todas esas, por ejemplo, la ira, el resentimiento, el odio, el rencor, lo que les decía, que es una energía tan densa que el cuerpo no la soporta y la vomita. Y la saca, la escupe del cuerpo, porque el cuerpo se tiene que liberar. Y nosotros más, y les metemos más al cuerpo. Entonces, yo creo que necesitamos la parte espiritual. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que hacer. Porque fíjense, Dios o tu ser superior es tan maravilloso que nos da el libre albedrío, ¿no? Te da la oportunidad de que tú elijas qué es lo que quieres para tu vida. Está la prueba y el error. Y a medida que nosotros vamos pasando estas pruebas, vamos ensayando, vamos practicando, vamos a tener un montón de errores. Pero es tan maravilloso Dios porque, fíjense, a veces pensamos que Dios es quien nos tiene que sanar, pero si usted no se mueve, si usted no pide, si usted no se arrodilla, si usted no pide fe, si usted no pide sabiduría, si usted no pide entendimiento de mis enfermedades, ¿cómo es que Dios me va a ayudar? Si soy tan soberbia, soy tan soberbio, ¿no? ¿Cómo es que me va a ayudar si ni siquiera le digo lo que siento, lo que pienso? Porque sí necesitamos esa parte, ¿cómo lo dije? Espiritual. Necesito a mi guía. ¿Tú qué piensas, Dash? Sí, sí es cierto, porque aquí atrás de la neurosis hay un vacío. Entonces, este vacío pues sí es como que se confronta con la realidad y no nos gusta lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, agarramos este tipo de cosas que ya vimos. Al entrar a la espiritualidad estamos entrando a la fe, a lo que creemos, a lo que ahora sí que profesamos, vaya. Entonces, en lo personal, al yo hablar de Dios, pues yo les puedo decir que al tomarse de la mano de un ser superior, en este caso Dios, es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque empiezo a entender, primero, en que tengo un motivo en este mundo, hay un propósito. Entonces, cuando yo entiendo eso, pues ya se desencadena todo esto, el autoconocimiento, el amor propio. ¿Por qué? Porque si tú tienes un propósito, si antes sentías que no eras nada en el mundo, si antes sentías de que ese vacío, o sigues sintiendo, ¿no? Hay muchos que siguen sintiendo el qué hago aquí, o por qué nací, o ese tipo de dudas, de crisis existenciales que tenemos a veces. Entonces, si tú pones de por medio la fe y que esa fe se convierte en esperanza, es muy fácil llegar ahora sí que al alma y al autoconocimiento propio. Nosotros, bueno, o en mi caso es muy sencillo hablar de eso, ¿no? Porque cuando tomamos la decisión de meternos y de tener esa responsabilidad y ese conocimiento de lo que es no solamente tu carrera, ya sea nosotros psicología, ya sea hay doctores, hay abogados o en el mero comercio, ¿no? Entonces, si dejamos un lado a eso y nos profundizamos en lo que de verdad, verdaderamente nosotros queremos con Dios, ahí vamos a encontrar muchas respuestas. ¿Por qué? Porque hasta las personas, no, es que yo no creo en nada. ¿Pero por qué no crees en nada? Porque no hay ese reflejo, no hay esa capacidad de entender que sí hay alguien arriba de ti.
Entonces la soberbia y el ego lo tienes tan elevado que no hay nadie más arriba que tú. Entonces, por eso, ahora sí que no es por criticar ni mucho menos, pero si no crees en nada, si no hay nadie que esté arriba de ti, entonces tú estás arriba. Y ahí hay que bajarte o hay que bajarnos de ahí porque sí hay alguien arriba de nosotros, tanto hay abajo como hay arriba, ¿no? Entonces ahí hay que entender muy bien que la espiritualidad se basa en la fe y la fe es eso, es no esperar nada a cambio, sino saber lo que necesitamos y que en algún momento va a llegar, esa es la fe. ¿Por qué? Porque vivimos al día, estamos acostumbrados a que todo se nos da en el momento. Yo le ponía un ejemplo a una paciente y le decía, el horno de microondas. Sabemos que en 2 minutos ya está la comida, sabemos que en 3 minutos ya están las cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando llega la espiritualidad y yo te digo, ten fe, es como decir, se va a tardar mucho, no, es que no voy a tener respuesta, quién sabe si llegue. No, la fe es eso, es no esperarlo, sino saber lo que creemos, saber lo que tenemos, pero no esperarlo. Solamente hacerlo. Y no sabemos cuál vaya a ser el resultado, simplemente es hacerlo. Me preguntan ahí cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Había dicho en un inicio que el alma es como el vaso, esto que está aquí afuera, y el espíritu está dentro del alma, es lo que está aquí adentro, que es mi agua. Ahora, en esta parte, por ejemplo, espiritual, miren, quiero aclararles algo bien importante. En el alma están nuestras emociones, ¿sí? Solamente el terapeuta puede llegar a esa parte del alma, de las emociones, de la psique, de todo ese rollo. Nosotros los psicólogos no somos dioses, no somos dioses, no podemos llegar a la parte espiritual. Eso es algo inalcanzable para un terapeuta que se sienta que puede llegar a esa parte espiritual. No, eso va más allá, o sea, esto es algo que un psicólogo no va a poder, ¿cómo? Es que ya no sé ni cómo decirlo. O sea, necesitamos a fuerzas de un ser superior, ¿no? Sí. Por eso es que te digo, en el que tú creas, en el que tú concibas, pero ahí debe de haber esa fe. Por eso es que te digo, nosotros nos movemos y ahí está el respaldo de tu ser superior. Pero tú muévete, o sea, Dios no está esperando a que Él te va a mover y tú lo vas a hacer, no, tú pídelo. O sea, sí pídelo, pero hazlo, porque ahí somos pinches neuróticos fantasiosos. Es que ya le pedí a Diosito sanidad y te sigues tragando tu refresco, tomando tu refresco, tragando como tragas. Entonces dime, ¿dónde? O sea, simplemente ahí entra tu fe. Cree que Dios te va a sanar, pero creer también es hacerlo. Ok, voy a empezar con mi disciplina, ya voy a dejar de tragar lo que trago, ya no voy a tomar eso. O sea, hazlo. Y vas a ver el respaldo de Dios o de tu ser superior. Pero si no haces nada, deja de pedir entonces. Mejor muévete, ¿no? Hazlo. Bueno, sí pide, pero también hazlo, ¿sí? Entonces no podemos estar pensando que las cosas van a suceder solitas y que entonces Dios baje del cielo y me haga el milagro. No funciona así. Entonces, para que yo sane de mi neurosis, tengo que tener fe, tengo que trabajar en mi parte espiritual y es lo que menos el ser humano trabaja, la parte espiritual. La parte espiritual es fundamental en todo desarrollo humano, es lo que complementa. Por eso está mente, cuerpo y alma, o mente, cuerpo y espíritu. Yo necesito de la parte espiritual a fuerzas para poder sanar, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya sería todo, ¿no? Algo muy importante que nosotros tenemos que aprender de nuestras fuerzas invisibles, ¿no? Para que todo esto pueda transformarse en materia. ¿Cuáles son esas fuerzas invisibles? El amor, pedir perdón, abrazar, dar, no nada más estar así como que ahí, tú da, ama, perdona, sé servicial. Esas son las fuerzas invisibles que no vemos, esa energía que no estamos acostumbrados a dar, no estamos acostumbrados a amar, porque lo que queremos es que nos amen, es recibir, es que nos sirvan. No, ahora tú empieza a hacerlo.
Y entonces, como es energía, todo esto se va a transformar en materia. Y se transforma en materia, ¿y qué va a llegar aquí? Pues me voy a transformar, mi vida va a cambiar y vas a ver que vas a poder sanar, ¿no? O sea, vamos a empezar a sanar. Dejemos de ser mediocres espirituales. Dejemos de ser mediocres espirituales y empecemos a poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado y todo lo que han escuchado aquí, que no nada más se queden escuchar y aprender, porque para que realmente se llegue al aprendizaje tengo que hacerlo, o sea, tengo que practicar, ¿no? Por ahí decían, felicidades Dachel, un abrazo, un gran abrazo Pau. Bueno, ya expliqué la diferencia. Excelente en vivo, ya se le extrañaba, doctora. Gracias, Carlos. Dice, las solicito muy explícitas en el tema, me dieron muchos cocolazos. El espíritu llega a través del trabajo en sí mismo, ¿no? Sí, pero también es con el ser superior. Juan Carlos, gracias a mi miedo y la ayuda de mi psicóloga, pude salir de mi casa a donde era, ¿qué? Destructivo. Para ambos, sí, no, sí. Dice, ¿quién más? Ay, Ricardo. Por aquí leí algo. Saludos, un abrazo, son muy buenas. Ya. Había leído algo de Ricardo, ya se me fue. Es que si no. Dice, ¿cada cuándo es recomendable ir al psicólogo para una limpieza de mi disco duro, de mi mente y mi alma? ¿Tú qué le recomiendas a Shell? ¿Cada cuándo? Pues se puede todos los días. Sí. Pero no, una vez a la semana. Está perfecto y maravilloso. Cada 8 días, pero pues si tiene la posibilidad de todos los días, pues bueno. Pero sí, con una vez a la semana sí estaría. Perfecto. Y es que fíjate, como dice él, mi disco duro, pues es que es todo nuestro sistema de creencias, nuestro código que ya traemos. Entonces está muy bueno resetear ese disco duro para que entre nueva información. Exacto. Entonces hay que hacerlo una vez a la semana. Aquí tenemos conferencias, ¿qué más tenemos ya para cerrar? Todos son nuestros servicios. ¿Qué tenemos? Sí. Y a los lunes hay curso que es para superación personal. Ahí nos vamos a los miércoles, son conferencias de 1 hora. Todos estos cursos y conferencias son presenciales. Y esta conferencia en sí también se va a hablar de la neurosis, por si quieren venir y hacer preguntas. El miércoles. Entonces, por si quieren venir, están bienvenidos. Y el jueves es curso para adolescentes y el viernes también es el viernes y sábado, curso para superación personal. Y Se me olvidaba. Los miércoles también hay curso infantil. Y en el curso infantil, al final de las sesiones, se les da retroalimentación a los padres, dándoles una conferencia primero y después ya se les dice cómo va el manejo de los niños. También tenemos lo que es la masoterapia, conoterapia, ¿cuál es más? Las ventosas, ¿qué más tenemos? Todo lo que es la medicina alternativa, aquí lo tenemos, acupuntura, todo eso, ¿no? Entonces, pues aquí estamos trabajando todos los psicólogos, en línea, trabajamos también terapia individual de pareja familiar, de niños, ya tenemos esa, bueno, siempre, ¿verdad? Pero digo, el curso todavía no estaba, pero pues ya tenemos también para los chiquitos, para que se vengan a desfogar, ¿no? Y miren, yo con esto quiero cerrar, y algo bien importante que en algún momento alguien me dijo, que yo como psicóloga o como psicólogos, no venimos a sanar las enfermedades, ¿no? Más bien la enfermedad nos vino a sanar a nosotros. Sí. Muchas veces hay que verlo de esta manera, que necesitamos estar de esta manera, valga la redundancia, para poder buscar ayuda, ¿sí? Y las enfermedades lo que hacen es confrontarnos, ¿no? Es señalarte dónde uno está mal, tanto físicamente como mentalmente. Así es que nosotros no venimos a sanar a nadie, las enfermedades vinieron a sanarnos, ¿no? Y una de ellas es la neurosis, que es la más canija de todas. Entonces, pues les agradecemos nuevamente. Nosotros estamos ubicados en el Boulevard Quetzalcóatl, perdónenme, todavía no me sé. Manzana 71, lote 2, La Florida, Ciudad Azteca. Cuando gusten, aquí estamos.
ya saben, ya muchos nos conocen. El próximo sábado no se pierdan el live con 2 psicólogos también que trabajan aquí y pues les agradecemos su atención. Por favor sigan mandando mensajes para que podamos nosotros dar los temas, las sugerencias, y pues nada más. Si siguen teniendo dudas, sigan escribiendo, las vamos a contestar. Compartan el live, por favor, compártanlo. Porque yo creo que esta es información que cura, por ahí dijeron, y sí cura, sí ¿no? cura. Entonces, les agradecemos. ¿Algo más que quieres decir, Tash? Y ya, no, pues muchísimas gracias y esperamos que les haya servido y que lo pongan en práctica, no nada más lo hayan escuchado y hagan algo por ustedes. Hagan mucho, por favor, porque sí que nos hace falta, Entonces, bueno, pues creo que ya. Bueno, vivo lejos, pero este live es buenísimo, lo voy a recomendar. Tenemos terapia en línea. No hay pretexto. Dianis Martínez, ya no sé si soy neurótica, tengo TDA o ambas, porque soy de las que habla mucho y tengo muchas cosas. Pues yo creo que sí también eres neurótica y con TDA también, ¿no? Todos. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por su atención. Bonito domingo y bonito inicio de semana. Hasta luego.